Buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta aquí en Mega TV, en nuestro espacio Conversando la Noche. Un espacio que se toma el tiempo, una hora, para charlar, para conversar, para conocer mejor a protagonistas de la actividad, tanto cultural como económica, deportiva, o por qué no, espiritual también en nuestro país. En este último campo, el pastor Emilio Agüeros Gaib ha ganado mucha notoriedad por su trabajo en Más que Vencedores. Vamos a contar un poco esa historia, también la historia personal de él, y sobre todo conversar, preguntar, escuchar bastante sobre esto que es una gran necesidad en la sociedad siempre, que es tener mejor y aproximación a una conciencia espiritual, a una fe, pero verdadera, una fe que trascienda lo meramente, de fachada, una fe que tenga obras inclusive. Bueno, de eso vamos a hablar hoy con este señor, nuestro invitado especial, cuya semblanza presentamos ahora, el pastor Emilio Agüeros Gaib. Emilio Daniel Agüeros Gaib, pastor y fundador de la iglesia Más que Vencedores, casado con Lilian Medina y padre de 3 hijos, Emilio, Lucas y Dara. Pastor hace 24 años de la iglesia Más que Vencedores, que cuenta con 6 filiales. Fue conductor 8 temporadas del programa televisivo Sálvese quien quiera. Desde hace 14 años hace radio con el programa Fe Práctica en Obedira 102.1 FM. Columnista desde hace 13 años del diario La Nación. Sus prédicas salen desde hace 12 años por 2 canales televisivos abiertos y por el canal cristiano Enlace a los 5 continentes. Conferencista sobre familia, matrimonio, teología y apología cristiana. Fundador junto a su esposa Lilian de la Fundación Huellas de Amor, que se dedica a insertar a niños de escasos recursos a la escolaridad regular bajo padrinazgo, ayudar a mujeres en estado de vulnerabilidad, educación para la prevención de abuso sexual infantil y apoyo a las personas de la tercera edad. Ex deportista, campeón sudamericano de kickboxing y nacional de full contact y karate. Estimado Emilio, gracias por estar, un honor. Conozco a mucho de tu familia, entonces es casi como que seas un conocido de toda la vida. Gracias por venir esta noche. En mi caso son conocidos de toda la vida, porque es mi juventud, tu trabajo periodístico, siempre te escuché y gracias por la invitación también, Mario, me honra este espacio. Bueno, realmente es interesante seguir un poco tu hoja de vida que tratamos de resumir al comienzo, porque todos te conocimos como el campeón nacional y sudamericano de kickboxing, ¿verdad? Sí. Fue tu deporte. Karate, sí. Y también karate, hiciste Sí. artes marciales también, ¿no? En general, pero kickboxing fue, digamos, donde más me destaqué, ¿verdad? Deporte duro, fuerte. Sí, fuerte, duro. ¿Por qué te inclinaste a eso? Mi papá fue el que me inculcó esto sin querer, porque después al final no le gustó, porque él veía que yo era un chico muy retraído, Ajá. era un poco miedoso, mis compañeros me pegaban y yo no me defendía. Entonces él me hacía practicar taekwondo para que yo pueda defenderme, ¿verdad? Claro. Siempre me fui forzado, Mirá hasta vos. que un momento dejé totalmente y en el 4º curso en mi querido Nacional de la Capital, un compañero me desafía a una pelea. En aquella época era 1 a 1 y un círculo alrededor y nadie se quejaba, después todos amigos. Y bueno, era karateca, me pegó bastante, pero después nos quedamos como amigos y me dijo, Emilio, vamos a practicar karate, me dijo. Mira vos. Y me llevó. Qué Y increíble. empezó ahí mi carrera deportiva a los 17 años ya de una manera más seria. Ajá. Y fui migrando de karate al full contact con el querido maestro Miguel Ángel Sen, Sí. un apreciado amigo. Y luego con Hugo Lobo en kickboxing. Hugo Lobo entre otros entrenadores, ¿verdad? Sí. Que tuve. Y ahí es donde llegué a la cúspide de mi carrera deportiva como campeón sudamericano de kickboxing. Y dejé el deporte porque yo quería ser campeón mundial. Llegué a irme a Los Ángeles a verle a los más grandes deportistas del mundo en ese momento, en 1997-98. Y me dijeron, tu nivel no es para campeón mundial, a no ser que venga para Estados Claro. Unidos a clarificarte. Yo tenía mi trabajo, mis amigos, mi colegio, estaba estudiando administración de empresas en una universidad. Ajá. Y dije, no, ya basta. Y Claro. como esto no es tenis, es un deporte peligroso, Claro. que no puedo practicar por practicar nomás. Sí. Llegué hasta donde llegué y
tiré, o sea, colgué los guantes a los 27 años. A los 27. Qué increíble, qué rápido todo, ¿no? Sí. Pasó todo en esa década de los 20 años. Realmente de 17 a 27 años, 10 años duró mi carrera deportiva. Claro, y todos recordamos, porque incluso estuve revisando fotos, tu famosa capucha con Luchador de Cristo. Luchador de Cristo. Sí. Que era raro porque los ambientes en las peleas, alguna vez me fui a ver algunas, son bravos, la gente está enardecida, la gente está gritando y vos aparecías con tu capucha cristiana. Sí, yo ya era cristiano, me congregaba en una iglesia evangélica con el pastor Humberto Sarubi, cerca del Club Olimpia estaba su iglesia, él ya falleció. Y en aquella época no era nada bien visto en el ambiente cristiano que un joven cristiano practique un deporte tan violento. Claro. Hoy en día está de moda más o menos que en UFC uno de repente le glorifica a Cristo y está mejor visto. Pero era una época donde Tyson, por ejemplo, estaba en su mejor momento, Maradona, toda. Pero no tenía una vida muy ordenada. Maradona el tema de las drogas, Tyson el tema de la cárcel. Y un amigo de la iglesia me dijo, ¿por qué no te identificas como cristiano para que la gente vea que vos tenés una vida ordenada y se puede ser un campeón también? Ser un ejemplo para los jóvenes. Y yo le dije, yo no me imagino al apóstol Pablo, Jesús, Pedro pegándose en un ring y tratando de romperse la cara. Pero me dijo, hacelo, me dijo. Y bueno, puse mi capucha, luchador de Cristo. Un pastor vio eso, me llama, me dice, yo no sabía que era un cristiano. Y me convoca a dar una charla en un colegio sobre valores, sobre deporte. Y me voy y me encuentro en un auditorio enorme, 1.600 alumnos en un colegio en San Lorenzo, lleno, repleto, un cierre del año. Y bueno, ahí empiezo a darme cuenta, porque hasta ese momento nunca hablé con más de 5 personas al mismo tiempo, de que tenía la capacidad de poder expresar mi idea en público, captar un poco la atención de la gente. Yo nunca me había percatado de eso, nunca me di cuenta. Y al bajarme de ese lugar, una profesora me dice, me gustaría esta charla en tal colegio. Y otra profesora, yo soy directora de tal colegio. Y empiezo a hacer una agenda porque me gustaba también transmitir mis valores, mis ideas. Y ahí empieza como, digamos, a desarrollarse un llamado que yo siempre supe que lo tenía, pero no sabía cómo expresarlo, no sabía de qué manera. Jamás pensé que iba a ser un pastor. Qué interesante, ¿no? Ni quería lo ser pastor. Quiero nomás atar la capucha, de ahí el llamado, luego las charlas. Se te fue dando un camino que vos no tenías previsto. No tenía previsto, aunque en el fondo yo sabía, porque siempre fui un joven de fe, desde chiquitito. Incluso en mi niñez me hubiera gustado ser sacerdote en un momento dado, porque yo vengo de raíces católicas. Claro. Pero eso se apagó, para serte sincero, Mario, me empecé a enamorar de alguna cosa chica aquí y allá. Y me di cuenta que no iba a ser lo mío el celibato ni de esas cuestiones. Pero luego me convierto en cristiano evangélico. Uno puede ser hombre casado y tener familia y ser un pastor. Pero nunca creí que iba a ser un pastor, ¿verdad? Yo siempre pensé que iba a ser un hombre de fe, que apoyaba a la iglesia. Y mi llamado se fue dando y me tomó un buen tiempo a asumir mi llamado pastoral. Claro, porque es una responsabilidad también muy grande, ¿no? Ahí cambia, te volvés una figura referencial y toda tu conducta está siempre vigilada, digamos, por tus feligreses y por la sociedad misma, ¿no? Totalmente. Un político, yo siempre digo, puede caer, por ejemplo, en inmoralidad al día siguiente, sigue su carrera política. El empresario, el pastor cae, y cae su nombre, cae su familia, cae su trabajo, por lo cual lleva el pan de cada día a su casa, cae. Y la decepción es 100 veces más grande con la gente que cualquier otra figura pública, ¿verdad? Y es una carga pesada, créalo, no es una carga muy... Yo pensaba, y yo le dije a un pastor, yo tengo miedo a asumir esto. ¿Qué pasa si a los 60 años me caigo en, no sé, en adulterio? Soy un ser humano. Y pierdo todo. O sea, ¿de qué voy a mantener a mi familia? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo me voy a quedar? Y él me acuerdo que me dijo, mira, vos estás planeando tu fracaso, amigo. La Biblia dice que a Dios se le sigue por fe, no por vista. Un día a la vez. Así que si vos sentís hoy que Dios te llama, da ese paso de fe. Y depende de Dios todos los días de tu vida hasta que te mueras. Eso como que me alentó. Y sin querer, nuevamente, Mario, sin querer, porque tenía una carga, pero disimuladamente, fundamos un grupo de jóvenes, todos primos, para solamente leer la Biblia y orar 15 minutos todos los jueves a las 10 de la noche cuando salen de la facultad. Un amigo llamó a otro, se volvieron 80 jóvenes a fin de año. Bueno, para hacerte la corta, 3 años después, yo era soltero cuando empecé, 3 años después ya estaba casado con mi esposa Lilian, y ahí se formó la iglesia Más que Vencedores, que hoy estoy pastoreando, ¿verdad? ¿Hace 27 años? 24. 24 años.
Qué increíble. Entre los 27 y los 29 hubo un proceso Claro. y de predicar, de hablar, pero sin ser nada. Y a los 29 empezó aquel pequeño grupo que arrancó con lo que hoy es la iglesia Más que Vencedores. ¿Tuviste que hacer una instrucción teológica, académica, totalmente. digamos, también? Me preparé, yo soy licenciado en teología, Ok. por el FLED, Facultad Latinoamericana de Estudio Teológico, y por el USD. Y el pastorado también es tal vez como el periodismo. Ajá. Mucho hay que leer y hay que mantenerse siempre al día. Hay un dicho que dicen los maestros: si hoy no aprendí nada, mañana no tengo nada que enseñar. Entonces, nosotros los pastores somos gente que tenemos que preparar cada domingo un sermón que implica lectura de historia, teología, filosofía, apologética, bueno, y uno va cultivándose. O sea, no, uno no va a improvisar ahí. No. Uno va preparado. No, claro. Uno tiene que prepararse porque Claro. el alimento tiene que ser sólido, ¿verdad? Qué interesante esto, porque ahí también ustedes tienen que intuir un poco lo que la gente está necesitando. Así mismo. La angustia, qué es lo que nos falta. Y eso va cambiando la sociedad también. Claro. Los temores, las dudas. Hay un universo de cosas que la congregación está esperando de su Totalmente. pastor, ¿no? Fíjate, por ejemplo, Mario, nosotros somos 2.500 personas en la central, 4 servicios, 700 personas cada, porque es la capacidad del auditorio. Y yo, como un hombre de Dios, como dice la Biblia, Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra. O sea, tenemos que predicar de Cristo y este crucificado. Pablo dijo: cuando fui a los filósofos griegos, en el libro de Corintios, capítulo 2, 1 al 5, dice: no fui con palabras elocuentes de humana sabiduría, sino con predicando a Cristo y este crucificado. O sea, nuestro mensaje es Cristo en la cruz. Y lógicamente hay un montón de principios que uno puede tomarlo para su vida. Pero esto es lo interesante, como dice la Biblia, la multiforme gracia de Dios. Yo me voy, por ejemplo, y predico un tema, cualquiera sea, una parábola, enseño. Viene una persona, termina y me dice: pastor, el mensaje que te oí es la respuesta que esperaba para mi problema matrimonial. Bien, fuerza. Ahí viene otro pastor: estoy con un problema económico enorme y lo que hoy predicaste me sirve exactamente para saber qué hacer con mi problema económico. Voy a decir, ¿qué tiene que ver este mensaje espiritual con el matrimonio, con economía, con relaciones humanas? Bueno, esa es la multiforme gracia de Dios. Esa es una particularidad que tiene la palabra de Dios. Interesantísimo. Estamos entrando recién en tema. Mucho quiero preguntarle al pastor Emilio Agüero Gay. Es un gusto tenerlo acá. ¿Qué hacemos con los que no creen? ¿Qué hacemos con aquellos que legítimamente dicen: no es para mí esto? Yo tengo que yo mismo responder a mis problemas. El que depende de sí mismo, que está más solo inclusive que nadie. Y cómo, no quiero decir se lo convence, pero cómo se le transmite a esa persona la palabra, si no quiere aceptarla. Bueno, quiero preguntarle muchas cosas. A la vuelta a la pausa, evacuamos esas y otras dudas con el pastor Agüero, hoy aquí conversando la noche. Seguimos con el pastor Emilio Agüero. Es muy importante que en este tipo de temas, en la casa también se extienda el debate, ¿eh? Es lo que más queremos en este programa. Y me quedaba pensando, Emilio, si el proceso de la fe es un proceso racional o concurre algo sobrenatural cuando uno cree. En todo caso, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, la Biblia dice que la fe es un acto, o sea, un efecto espiritual 100%. Claro, está la razón, uno puede en muchas cosas afirmar su fe con la razón, lejos de lo que muchos racionalistas piensan, ¿verdad? Que viene una cosmovisión atea. Pero hay muchas cosas en la Biblia que nos dan, por ejemplo, a pensar y a decir: esto pudo haber ocurrido realmente, ¿verdad? Por ejemplo, la credibilidad de la palabra de Dios, el canon bíblico, la fidelidad del mensaje, cómo se transmitió durante 2000 años y 3000 años en cuanto al Antiguo Testamento. El epicentro de la fe cristiana, que es la resurrección de Cristo. Pablo dijo en 1 Corintios 15, y lo que cito es tanto para católico, protestante, evangélico, es la misma Biblia, de que si no hubo resurrección, nuestra fe es vana, estamos aún en nuestros delitos y pecados. Pablo dijo: se desmorona la fe cristiana si Cristo no resucitó. Ahora, ¿cómo podemos creer que un hombre hace 2000 años murió y resucitó? Te va a sorprender los argumentos que podemos encontrar apologético en cuanto a esa verdad cristiana.
Pero allá al último, Mario, muy al último, si uno no quiere creer, va a siempre encontrar un argumento para no creer. Claro. Así como también, ¿por qué? Porque la fe pues, tiene que tener un margen de un salto al vacío en el buen sentido de la palabra. Sí. Porque si fuese certeza, no sería más fe. Claro. ¿Me explico? Sí, entiendo, sí. Hay una fe. Sería una corriente filosófica. Claro, yo puedo hablar, y de hecho hay grandes debates entre ateos de talla mundial, con creyentes de talla mundial, William Lane Craig, por ejemplo, con Richard Dawkins, Sí. donde uno es ateo, el otro es cristiano, y son profundísimos debates con sólidos argumentos a ambos lados, pero al fin y al cabo Dios es sobrenatural. No se le puede limitar a un laboratorio, no puede entrar en la mente humana que cabe en un sombrero, es algo mucho más grande que ello, y la Biblia atribuye que la fe finalmente es un don de Dios. Eso no significa que la palabra de Dios predicada, que las circunstancias de la vida dobleguen a una persona a decir yo voy a entregar mi vida a Dios. O que incluso los argumentos racionales apologéticos, que hay muchos casos, llegaron a convencer a una persona que realmente existe un Dios. De hecho, muchos ateos, Anthony Flew, que es el papa del ateísmo del siglo XX, un inglés, él termina convenciéndose que existe Dios por argumentos racionales, filosóficos, incluso científicos, del diseño inteligente. Y bueno, este hombre a los 80 y pico de años, uno de los más grandes pensadores, se vuelve deísta, lastimosamente deísta. ¿Por qué? Porque él dijo, hay un Dios. No sé quién es ese Dios, pero hay un Dios. Sí, escucho mucho también ese argumento. Ahora, es una construcción personal también la fe, ¿no? Claro. Porque, claro. A ver, quiero discutir esto contigo porque es muy Sí, interesante. Porque vos tenés una iglesia que transmite la palabra, que predica la palabra y que, claro, cada vez tiene más adeptos. Pero esa persona que va a decidir si cree o no, lo va a decidir en su más íntima soledad, digamos, si es que cree. Algo le va a llamar, ¿no? Claro, claro. Sí. Es algo muy personal, Mario, y también es algo muy espiritual, pero es muy, muy tuyo. Incluso la teología habla de la iglesia invisible. ¿Qué significa esto, Mario? La iglesia, en primer lugar, no es una institución. Nuestro concepto es que la iglesia es toda persona que cree en Cristo como su Señor y Salvador, estamos hablando de la fe cristiana, Sí. es parte de esa iglesia universal. Claro. Y hay una iglesia visible, que es la que vos ves cada domingo, que la gente va. Sí. Y la iglesia invisible es los que Dios sabe que realmente creen en Él. ¿Me explico lo que Sí. te digo? Eso solamente Dios sabe. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tu corazón yo no puedo conocerlo. Yo te veo a vos, puedo suponer que lo sos, pero Dios al final te sabe la sinceridad de tu corazón. Y yo creo que es esa iglesia la que tenemos que tratar, como dijiste al principio del programa, una iglesia de fe genuina, no de fachada, de obras y fundamentalmente de una convicción, como la convicción cristiana, de que Cristo murió y resucitó y que yo confío en su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario para salvación de mi alma. Ese resumen, esas dos líneas que te acabo de citar, es la esencia misma de la fe cristiana. Entiendo. De ahí hay ya mucho que hablar. Ahora, me preocupa lo siguiente, Emilio. Sí, te escucho. Mucha gente con la que converso tienen una especie de idolatría. Dicen, deja todo en manos de Dios y ya está. Y yo les suelo decir, espera un ratito, tengo que hacer nuestra parte también. Me pasa mucho en el trabajo que hacemos entre hermanos adictos recuperados, en que no le podemos decir, ¿sabes qué? Tranquilo, ya estás acá y Dios te va a salvar. No, tenés que hacer tales cosas, tenés que cambiar tu defecto de carácter, tenés que parar con la autocomiseración, con la ira, tenés que cambiar todo el chip. Y ahí Dios te va a ayudar. Entonces, ¿cómo se administra eso desde la iglesia o en el caso tuyo desde Más que Vencedores? De hecho, como te conté fuera de cámara, tenemos también un ministerio entre paréntesis. Sí. Pongo a disposición, se llama Perseverantes. Se reúnen todos los martes, llueva, truene, sea Navidad, Año Nuevo, se reúnen todos los martes a las 7:30. Ahí en la calle Rodó. Adicciones con su familia en la misma iglesia, pero en dos sectores distintos, Perfecto. tratando cada uno. Sí. Se llama Perseverantes. Si alguien necesita, estamos Los a martes. disposición. Así como los martes a las 7:30. Así como la hermana Regina dijo, Sí. escuché el programa, nosotros no queremos inculcar religión. O sea, no hacemos un proselitismo religioso evangélico. Claro. Sí predicamos de Cristo porque creemos que es la única salida real. ¿Por qué? Porque, bueno, un ateo puede salir de las drogas, por supuesto. Sí. Pero nosotros abordamos integralmente, ¿verdad? Abordamos también la fe, la salvación, como decimos nosotros. Ahora, puntualmente, la Biblia dice, la fe sin obras es muerta. Sí. Santiago dijo, muéstrame tu fe sin tus obras
y yo te mostraré mi fe por mis obras. Como la fe es algo abstracto, como el amor, no puedo yo, tengo fe, ¿cómo te amo? ¿Cómo me mostras? ¿Cuál es tu obra? Claro, porque si yo te amo, tengo que demostrarlo, ¿verdad? El único verbo que necesita una acción para ser entendida es el verbo amor. Si yo digo yo salto, tú saltas, él salta, yo camino, tú caminas, él camina, se te pone una imagen en tu mente. Sí. Pero si yo digo yo amo, tú amas, él ama, o a lo mejor vas a verme entrando en la iglesia con una novia, otro se tiene que imaginar dándole de comer a un niño hambriento. El amor sin acción no tiene sentido. Entonces, la fe de la misma manera, entonces totalmente válido lo que decir que la fe sin obra es muerta. Uno tiene que decir, no somos robots, tenemos una autonomía también. Pero la convicción cristiana es caminar en eso en dependencia de Dios. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo a los filipenses. Así que entiendo el concepto y te agradezco porque aclara muchas cosas, pero también me sumo otra vez al otro aspecto. Aquel que está en pecado. ¿Ok? Sí. Ese tiene que ser el que más le interese a cualquier congregación que sea redimido. Totalmente. Y encuentro, sin embargo, mucha intolerancia. Sí, hay intolerancia. Totalmente. No queremos aceptar al diferente, no queremos aceptar al que piensa distinto, al que tiene una opción sexual distinta. El gran debate actualmente, el debate cultural con el tema también, y vos sos muy activo en eso. ¿Qué hacemos con la gente que, sin embargo, son hijos de Dios igual que nosotros? Entiendo. ¿Entendés lo que te digo? El delincuente que está en la cárcel, claro. que la gente quiere que se pudra en la cárcel, el que hizo cambio de sexo, no sé, te puedo dar muchos ejemplos fuertes. Totalmente. ¿Qué hacemos con él si somos realmente cristianos? El mensaje de Cristo es, venid a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo lo haré descansar. Justamente ahora estamos en la época de Navidad. ¿Y qué es la Navidad? Capítulo 1 de Mateo dice el ángel Gabriel a María, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es el propósito por el cual Cristo vino al mundo. Entonces el mensaje de Cristo fue reconciliarnos a nosotros, los seres humanos caídos y pecadores, con el Padre, ¿verdad? Ahora, en primer lugar, yo te reconozco que hay discriminación y hasta violencia en muchos sectores cristianos con respecto a gente que ha caído. Ahora, como dijo, voy a decirme un amigo en común porque le tengo un gran aprecio al señor Clio Acevedo en el programa que escuché contigo. Es porque hay cristianos, pero es porque hay cristianismo, pero no cristianos. Es porque hay gente que dice ser cristiana, pero no tiene a Cristo. Por lo menos en mi caso, para hablar, por ejemplo, y hablar bien para el tema más polémico, el tema de la ideología LGTB. Sí. Aparentemente, la iglesia tiene una animadversión hacia ese sector, ¿verdad? Y digo aparentemente, Mario, porque no es así como dicen una homofobia. Te explico por qué. Porque por lo menos yo personalmente no odio ni desprecio a una persona que sea homosexual. Siempre me dicen, sí, no lo odias, pero no lo aceptas. No, yo no lo acepto porque la Biblia, que es mi manual de fe y conducta, cuestiona la práctica homosexual, así como también un ladrón o lo que fuera. Sé que puede ser ofensivo, pero tengo que ser sincero porque parte del amor también es decir la verdad, lo que dice Cristo. Es lo que está en la Biblia. Está bien, perfecto. Ahora, no tengo una enemistad personal, sino que tengo, digamos, una rivalidad, entiéndase, argumentativa, con aquellos que quieren despotricar y desmeritar la fe a favor de ciertas prácticas que van totalmente contra mi fe. Por ejemplo, hace poco se armó una enorme polémica porque yo di unas palabras en el inicio de la Copa América, en los Estados Unidos, ¿verdad? Creo que un mes antes, todo el Estado en Europa, y se obligó incluso a los capitanes a usar la bandera LGTB. Cristiano Ronaldo, porque es Cristiano Ronaldo, dijo yo no voy a usar y nadie dijo nada. Pero otros sufren problemas contra su conciencia, te guste o no, respetarlo o no, esa es otra cosa, que no están de acuerdo con esta ideología, pero le imponen. Sí. Sin embargo, nuestra fe no puede ser compartida de una manera tan abierta. Hablando de ideología, porque una ideología, sí. Entonces, yo no tengo problema, Mario, con alguien que haya decidido, de hecho tengo amigos ateos, tengo amigos homosexuales, abiertamente homosexuales. En más que vencedores han llegado a ir travestis, vestidos de travestis, nadie le miró de más. Parejas homosexuales de la mano, Mario. Y hemos orado y saben ellos que jamás le hemos discriminado. Pero cuando alguien activa y dice,
Los niños tienen que ser hormonizados. Vos no podés hablar de tu fe, pero nosotros sí podemos hablar de prácticas que van en contra de tu moral y enseñar a tu hijo como una normalidad. Ahí es la parte donde, Mario, yo creo que como ciudadano y como persona tengo derecho a defender mis valores y convicciones. Entonces se mezclan un poco las cosas entre la persona y la ideología. Jamás atacamos a la persona, pero sí podemos atacar una ideología. Atacar en el sentido de cuestionar una ideología. Disputar eso. Ahora, si la gente se molesta por eso, Mario, por ejemplo, una vez tuve yo una charla con una persona X, representante de ese sector en un programa de televisión, y me dijo que le discriminamos porque, por ejemplo, si un homosexual abiertamente quiere ser pastor o quiere ser líder de alabanza en la iglesia, no le vamos a permitir. Y yo le dije, ¿vos permitirías que yo sea presidente de la colectividad LGTB siendo pastor? No, no vas a encajar. Y bueno, es sencillamente eso. Ahí me quedo con esa anécdota, que es interesante e ilustrativa. Tengo que hacer la pausa, ¿sabes? Porque también manejas temas de medio de comunicación y siempre estamos presos de la pausa. Pero muy interesante escuchar esto en primera persona, porque a veces también nos acostumbramos a, dice que dijo el pastor Emilio, dice que dijo tal líder de la comunidad LGTB. Es bueno que él lo cuente acá, su postura, que diga acá su postura, y cada uno saca sus conclusiones en casa, de eso se trata. Ya volvemos con este programa más que interesante, más que vencedores, Pastor Emilio Agüeros Gay. Seguimos con el pastor Emilio Agüeros Gay. Hay tantos temas, me quedé pensando, porque mucha gente que son referentes sociales, del mundo de las finanzas, del mundo de la dirigencia deportiva, están contigo o te referencian a vos como un líder importante. Y a veces digo, ¿será que esta es una iglesia para ricos? Espera un ratito, no quiero que te ofendas. No, por favor, Mario. Y siempre me pregunto, porque hasta en la Biblia lo leí, en mi formación más jesuita que otra cosa, que es difícil, algo así como que un camello más fácil que entre por una aguja, que un rico en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. ¿Cómo se pastorea a una persona cuyo centro de vida es el dinero? Bueno, imposible lo pastorear a una persona así, ¿verdad? Bueno, cuando dijo eso Jesús, hay que entender un poco el contexto cultural. El ojo aguja, por más que hay algunos que dicen que no es así, pero la gran mayoría de los teólogos y los historiadores reconocen, eran las puertas que había entre muralla y muralla interna dentro de las ciudades en la antigüedad. ¿Qué implicaba pasar de este sector al otro sector? Implicaba que el camello tenga que bajar su carga, agachar el camello, pasar por la puerta y volver después a cargar todo. O sea que el tema es descargarte de todas tus posesiones en el sentido, inclusive puede ser una idolatría a la intelectualidad. Claro. Puede ser una idolatría a la vanidad, la belleza física y ni que hablar del dinero. ¿Verdad? Pues el dinero nos hace lindo, nos hace atractivo, nos da amistad. El dinero es un amo, ¿verdad? La Biblia misma compara el dinero con Dios. Dice, Dios todo lo puede, el dinero todo lo puede. No puedes tener dos señores al mismo tiempo, o Dios o el dinero. El dinero es la riqueza, el mamón, no es el tener. El dinero es una herramienta. Ojalá tengamos mucha plata y lo usemos de buena manera para compartir, etcétera, ¿verdad? Entonces, Dios no tiene problema con el rico, tiene problema con el avaro, tiene problema con el idólatra. Y uno puede ser un avaro idólatra no teniendo mucho dinero también. Mucha gente hay que es pobre y no comparte su pedazo de pan con el que está al lado y no le importa. Explota a los pobres siendo pobre. Pero entiendo yo el punto, ¿verdad? Ahora, la Biblia no tiene animadversión con la gente con dinero. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos muchos referentes. Cornelio tenía mucho dinero, había mujeres que eran de la casa de Herodes, había otras que ayudaban con sus recursos a Jesús. Abraham, Salomón, David eran hombres multimillonarios, poderosos. El problema es la idolatría y la avaricia. Ahora, más que vencedores somos, no es que una iglesia de ricos, porque gente de mucha plata, en serio, yo creo que me alcanzarían los dedos de la mano para contar. Gente clase media, tal vez haya un 60%. Gente que labura, que la va bien, tiene su cochecito, su casa, pero como dijo Luis Varela una vez, hasta que se enferme. Te enfermas y sos pobre. Así nomás, de verdad, lastimosamente. Ahora, el resto es gente trabajando
tenemos gente, empleados públicos, tenemos gente que son vendedores ambulantes, gente que trabaja está abierta la gran mayoría, no es la gran mayoría, solo que si salgo con una persona rica, eso sí va a ser más notorio que cuando estoy casi toda la semana en la casa de un hermano pobre. ¿Cómo se sostiene la iglesia? Se sostiene a través del aporte voluntario de la gente. La gente da algunos diezmos. Se arma el diezmo. Sí, nosotros no usamos el diezmo como una obligación, sino como un principio. Okay. A nadie se le controla si diezmo o no. El que quiere diezma, diezma, el que no quiere diezma, no diezma. Hay iglesias evangélicas que sí tienen como una regla el diezmo. Sí. Y hay otros que creen luego que el diezmo no está ni vigente, ¿verdad? La mayoría de las iglesias creen que el diezmo no está vigente, ¿verdad? Nuevamente, algunos que abusan de esta cuestión son los que ganan notoriedad y el resto que hacen bien las cosas ya no se le El diezmo es antiguo, ¿no? Viene del Antiguo Testamento, ¿verdad? Correcto. Pero ahí hay un debate teológico si fue o no abolido en el Nuevo. Algunos dicen que sí, otros que no. Nosotros estamos en un equilibrio donde decimos que más que diezmar es dar, porque la Biblia sí habla de dar, de tres maneras, con fe, con alegría y con generosidad dentro de nuestras posibilidades. Okay. Pablo dijo, conforme cada uno haya prosperado, dé a la iglesia. Pero la iglesia no es cualquier cosa, la iglesia no es para el auto del pastor. La iglesia es un montón, tenemos 22 ministerios, le decimos, matrimonio, jóvenes, niños, gente carenciada, padrinazgo para niños en estado de vulnerabilidad, mujer abusada, fundación, adicción. O sea, un trabajo social enorme, ¿verdad? Que se van todos los recursos ahí. Y el pastor tiene que tener un sueldo acorde, digno. La Biblia dice digno como para poder vivir, lo cual es el caso de nosotros. Claro. Tenemos, por ejemplo, como iglesia evangélica, tenemos 1.700 parejas pastorales en todo el Paraguay. ¿Qué es pareja pastoral? Que el hombre y la mujer se dedican como matrimonio a pastorear una iglesia. Porque hay iglesias que solamente el pastor y la esposa no trabaja, digamos, en la iglesia. Entiendo. Otro trabajo es más de casa. Bueno, incluíme a mí en 20 pastores que tienen un buen pasar. De los 1.700. El resto es casi voluntario. Exactamente. Trabajan, tienen su iglesia de noche. Yo conozco, por ejemplo, en Curubatú un pastor que no sabe leer y escribir. Está en la chacra. ¿Y cómo prepara las prédicas? Viene un joven y le lee la Biblia y dice, el Emilio parta versículos, ¿sabes? Ya de memoria tantas veces le lee. Y le digo yo, ¿y por qué no busca nadie sabe leer y escribir? Porque él es nuestro pastor. Él tiene el llamado, él tiene la gracia. A la gente, él le quiere seguir. A él le quiere seguir. Él es el que habla y la gente le escucha. Pero él conoce la Biblia, pero él no sabe leer y escribir, ¿verdad? Interesante. O sea, hay demasiada gente que cena una tortilla con un cocido negro. Pastores muy humildes. Tengo un montón de anécdotas para contarte. Así que, nuevamente, la gente va a decir, fulano, mengano, o sale una noticia de algún pastor que ni siquiera es un pastor reconocido por la CIE, pero como él predica, ya creen que somos todos lo mismo, ¿verdad? Cuando te vimos en la Copa América dijimos, este cobra igual que Ricky Martin. Exactamente. Me fui totalmente gratis, entre paréntesis. A mi amigo Alejandro me dijo, quiero que vaya, unas palabras de la paz. Entonces yo dije, bueno, perfecto, una palabra de la paz, perfecto. Atlanta, cuna de Martin Luther King. Sí. El hombre del Premio Nobel de la Paz. Reverendo Martin Luther King. Ahí empieza. Pastor bautista de los 17 años, murió a los 39 asesinado. ¿Quién no hubiera dicho nada si hablaba yo de Martin Luther King? Nadie. Un país eminentemente protestante y un continente eminentemente cristiano, católico o protestante. Había esa dicotomía. Le puedo nombrar Mahatma Gandhi. ¿Quién iba a decir nada? Del otro lado del mundo, el otro referente mundial. Es un hombre de paz. ¿Cómo se llama? El Premio Nobel de Paz. Pero digo yo soy pastor, país cristiano, continente cristiano, y estos dos hombres tienen en común algo. Ambos dicen que se inspiraron en la lucha no violenta de Cristo. Dale la mejilla, dale tu capa, perdona a tu enemigo. Entonces, ¿por qué no le nombro al referente de estos dos, que es el príncipe de paz? Y sencillamente yo dije, la palabra de Jesús, cree, porque para aquel que cree todo le es posible. No debería ofender a nadie, pero ya entiendo, yo también entiendo por qué, ¿verdad? No tenía yo esta cruz, no dije soy pastor Emilio Agüero de Gay, no promocioné mi iglesia, no había nada que pueda identificarme. Sencillamente di una palabra de paz y al final le nombré a Jesús y dije amén. Pero el estadio, Mario, 82,000 personas. Yo le dije a mi colega que era norteamericano, si por ahí no abuchean, vos continúa nomás. Mario, cuando dije amén, así, el estadio, amén,
Pues la mayoría argentinos, ¿verdad? Claro. Fue muy bien aceptado, gracias a Dios, y quedó ahí como esa anécdota, ¿verdad? Sí. Pero, entre paréntesis, no me cuento que no cobré nada, ni hay muchos mitos. No, por eso, uno decía, cobró igual que los artistas que cantaron no. en el cierre, pero sí, entiendo, y yo también lo tomé así, pero es cierto que generó un poco de polémica, porque está todo muy a flor de piel, Emilio, todo está como que... Así. Que cada sector está tratando de aprovechar el espacio mínimo que tenga para inocular su ideología. Totalmente. ¿Okay? Aparte que está muy polarizado todo. Si vos no pensás como yo, sos mi enemigo. También. Y no es así, man. Ahora, ¿ustedes son incisivos en que solamente el mensaje de ustedes tiene que ser adoptado? El mensaje de Cristo, ¿verdad? Okay. En la Biblia dice claramente esto, Mario. Es importante decirlo. Ajá. El mensaje cristiano por la Biblia, esto está por encima del católico evangélico. Cuando usted llega a ser cristiano, esto es lo que cree porque es dogma, ¿verdad? Es así. Claro. Que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí, por un lado. Pablo dijo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Y Pedro dijo, hay un solo nombre bajo los cielos por el cual podemos ser salvos, Jesucristo. Te nombro 3 versículos, 3 referentes, Sí. puedo darte muchos más. Sí. El mensaje cristiano es inclusivo y exclusivo al mismo tiempo. ¿Inclusivo en qué sentido? Venid a mí todo lo que está. Murió con los brazos abiertos. Él vino, es la voluntad de Dios que nadie perezca, sino que todos se salven. Pero exclusivo en el sentido de que el cristianismo considera por la enseñanza de Cristo y por la teología cristiana de que Él es el único camino al cielo. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Nadie va al Padre sino por mí. Palabras de Jesús. De Jesús. O sea, Y ahí se vuelve exclusivo. y ahí se vuelve exclusivo. ¿Por qué? Porque el que dice yo no recibo esto, no puede ganarse esa salvación que ¿No la Biblia será, pide. Emilio, que Cristo es para todos, pero no todos son para Cristo? Eso dice la Biblia. Parafraseaste un versículo bíblico Mira vos, yo lo muy aprendí de claro. otro lugar. Sí. Pero qué cosa, ¿no? Porque eso explica bastante el problema o el fenómeno, para decirlo de otra manera. Tengo que hacer la última pausa. Por favor. Me quedan todavía muchas preguntas. Es un gusto hablar con Emilio, porque además lo basamenta en sus conocimientos bíblicos, que es la referencia, es el manual de herramienta del que realmente es cristiano. O si no, simplemente vamos a teorizar acá y vamos a relativizar todo, que es lo que no queremos. Ya volvemos con él a la vuelta de la pausa, la última parte de esta interesante conversación. Creo que estamos cumpliendo una misión que nos propusimos, que es conocer más a fondo al pastor Emilio Agüero, al ser humano también que está detrás de este ministerio tan trascendente. A propósito, ¿tu familia cómo está conformada? Mi familia, mía personal, casado con Lilian Medina Agüero, 3 hijos, Emilio, Lucas y Dara, que aún son adolescentes y niños. Sí. Y mi familia más grande, mi padre, que ya partió hace 2 años, Ajá. Emilio Agüero de la Sierra, mi madre, Katy hija de Agüero, hija de inmigrantes libaneses, Ajá. que gracias a Dios hasta ahora todavía viva, trabajadora. ¿Hermanos? 6 hermanos. Yo soy el mayor de 6 hermanos. 4 hermanos y 2 hermanas. Yo soy el mayor, ¿verdad? Ya. De 6 hermanos. Justamente me trajiste unos libros de Adolfo. Exacto, Adolfo Agüero, mi hermano, que es también pastor y autor de libros, conferencista. Y estamos pastoreando junto a otro equipo pastoral, la Iglesia Más que Vencedores. Y me crié en el mercado 4. Claro. Y quiero decirlo con todo el orgullo del mundo porque Dios me dio la capacidad en ese lugar tan lindo de poder tratar con la gente humilde. Claro. Que no todos pueden hacerlo. No, No cierto. todos pueden Es hacerlo. una escuela de vida. Es una escuela de vida, es otra cosa. Yo conozco gente que tiene cierto nivel cultural y económico que no sabe ni qué hablar con una persona pobre. Cierto. Y yo soy pastor y me puedo sentar horas a hablar, manejo los códigos, los ñenga, la cultura, me dio muchísimo. Y por otro lado, mis padres me dieron también una educación y un roce social con otro nivel de personas también, con quien también no es fácil relacionarse si uno no está acostumbrado. Y creo que Dios en su soberanía me puso ahí justo en el medio, ¿verdad? ¿Vos Para por qué no? poder tratar con todas las esferas sociales. Raro que no seguiste el camino político de tus tíos, tus primos. No, vos sabés que no creo tener vocación política, ¿verdad? Lo mío siempre fue la fe y caminar en ese camino, ¿verdad? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque Sí. en otros países como Brasil, en Estados Unidos, Sí. muchos pastores incursionan en política. Brasil especialmente. Sí. A mí me invitaron ya dos
veces a entrar en política, una vez como diputado y otra vez como senador. Ajá. Pero rechacé de cuajo, ¿verdad? Porque en primer lugar, uno no puede ser político y pastor al mismo tiempo, tiene que renunciar a su llamado, lo cual para mí es impensable. Y segundo, porque no tengo esa vocación. O sea, yo me iba a sentir, ¿qué hago acá? Voy a decir cuando estoy hablando con la gente de política, siendo que para mí, como un hombre de fe, lo más importante es que la gente se reconcilie con Dios a través de Cristo. Esa es tu visión. Esa misma. La Biblia dice, Jesús dijo, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y yo creo que tengo que ser un ganador de alma. Yo me acuerdo de un obispo dijo algo y me quedo con esto. Cuando el expresidente Fernando Lugo se iba a candidatar para presidente, me acuerdo que le entrevistaban a un obispo, no sé quién era, y le preguntaban, ¿qué opina que el obispo Lugo se candidate para presidente? Y dijo, no estoy de acuerdo. Paraguay necesita más obispos, no más políticos. Y me tocó eso. Yo creo que Paraguay necesita más pastores. Los pastores ocupamos un lugar muy importante, Mario. Tanto sacerdotes, ni que decir, como también los pastores evangélicos, porque al fin y al cabo pastoreamos también hombres de influencia. Hombres que podemos influenciar para bien, para que ellos a la vez influyan para bien. Tengo la bendición de que muchos políticos van a más vencedores, de todos los sectores. Ajá. De todos los sectores. Okay. Y ellos están escuchando una palabra cada domingo bien clara. Una palabra bien clara. El liderazgo sin amor se convierte en manipulación. Dios te va... ¿Por qué? Porque si yo te amo, o sea, si vos mamás y yo no te amo, voy a manipular tus sentimientos hacia mí para quitar lo que yo quiero, lo cual es perverso. A mis fines personales. Entonces, y el liderazgo de Cristo, güey. Yo enseño mucho, enseño a políticos. Ahora, algunos lo aplicarán o no, ya no es mi responsabilidad. Sí. Pero el liderazgo bíblico, un liderazgo de servicio. Jesús invirtió la pirámide, ¿verdad? No es que acá todo es la base y allá en la punta está la oficina y el trono de quien todos tienen que servir. No, Él invirtió. Yo soy el que sirvo. Mi liderazgo es de servicio, mi liderazgo es estar en el campo, ¿verdad? Que todos saben en teoría, pero no en la práctica. Y yo creo que, y siempre lo digo, le digo a políticos incluso, le digo, mientras no se levanten líderes que amen al pueblo, este país no se va a levantar. No se va a levantar. Ahí está el problema. Algunos inclusive por el camino se desvían. Totalmente. Eso dijo una vez Calega Laverna. Me acuerdo que dijo en una conversación que tenemos, dijo, a mi criterio, todos los políticos empiezan con un genuino don de servicio. Por lo menos, pero la mayoría, él lo dijo, ¿sí? Se desvían por el camino. Por el camino. El poder, el dinero. Claro, las tentaciones. Las 4 P. Poder, plata, pollera, prestigio. Me quedo con esa idea también. Quiero pedirte ya sobre esta parte final 2 cositas rápidas. Una es, hablábamos de relativizar todo. Hay una tendencia mundial incluso a filosofías de autoayuda. Está bien, a mí me gusta que la gente busque lo que fuera, ¿no? A lo mejor por ahí va a llegar a una fe sincera. Pero convengamos que hay muchos gurúes, que hay muchos charlatanes. Eso perjudica inclusive a la iglesia evangélica también. ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo se le dice a la gente? Gente, acá hay una historia de 2000 años mucho más sólida que esta filosofía nueva, que está de moda. Qué bien. ¿Cómo se le lleva a la gente de vuelta al rebaño? Bueno, con la predicación. Predica palabra a tiempo y destiempo. Personalmente, yo de mi nicho uso mis redes sociales. Trato de entrar en los medios. Una vez me dijo un pastor, Emilio, usar a los 4 más grandes evangelistas de nuestros medios, de nuestro mundo. ¿Y quiénes son? Dije, yo pensé que era así, Gille Ávila, Luis Palau, Billy Graham, ¿no? Me dijo, televisión, radio, internet y prensa escrita. Cuando eso, ¿verdad? Hoy en día, redes sociales, ¿verdad? Redes sociales. Entonces, yo uso personalmente toda esa herramienta y predico la palabra. Yo soy responsable de mi segmento, ¿verdad? O sea, no puedo llegar al mundo entero, aunque Dios me dio esa oportunidad en 30 segundos con lo que pasó en la Copa América, pero también alentando al liderazgo espiritual, que también se desvía, porque en el afán de ganar más gente, alivianamos el mensaje, nos ponemos un poco más motivacionales que confrontativos, y la Biblia dice que con amor y verdad se corrige el pecado, no solamente con amor, con verdad también diciendo las cosas. Y bueno, y es la lucha de todos los tiempos, ¿verdad? Y la verdad que la gente, por un lado, espiritualmente hay una animadversión hacia Dios. ¿En qué sentido? En que la mayoría creen en un Dios, pero un Dios hecho a su imagen y semejanza. Pero Dios dijo que nosotros tenemos que estar hechos a imagen y semejanza de Él. Yo acepto el mensaje de Dios, no es que Dios tiene que aceptar mi mensaje. Claro. Y ahí está el problema en la mente humana.
y predicamos y mucha gente cambia, Mario, algunos rápido, otros no. Yo por lo menos no me considero dueño de la verdad, yo creo que Cristo es la verdad, yo puedo estar equivocado en muchas cosas. Yo creo que el mensaje de Cristo tiene que ser evaluado. Una vez un ateo me dijo en un debate, yo también tuve mis momentos también con los ateos, hay una asociación de ateos también que tuvimos varias reuniones también en televisión y ellos dicen, la Biblia tiene que ser también expuesta al análisis crítico. Por supuesto que sí, porque la primera cosa que Dios dijo es, ámame con toda tu mente, con tu corazón, las emociones, ¿verdad? Tu mente, Dios no anula la mente, analícenlo. Y él me dijo, yo leí la Biblia, estudié y me volví ateo. Y yo le dije, yo leí la Biblia, estudié y me volví pastor. O sea, el problema está en la Biblia, está en el corazón al final, ¿verdad? Cada uno sabe con qué lente lo lee. Correcto. Interesante eso también, porque sí, yo lo que más encuentro en el sector agnóstico, ateo, es que ellos van buscando los errores históricos. Los baches, sí. ¿Por qué tal cosa? Y cómo, y en realidad, teólogos y ateos de gran prestigio han estudiado ya esto mucho antes que nosotros y mucho más profundamente, ¿no? Lo que no se puede discutir es que después de 2000 años esto sigue movilizando a gran parte del mundo, ¿no? Finalmente, hay mucha gente angustiada, Emilio. Hay mucho suicidio, lastimosamente, adicciones, ya hablamos del tema, soledad, mucha discriminación. Vivimos un mundo muy duro realmente. Si está viendo alguien este canal ahora, estamos casi sobre las 11 de la noche y vos tuvieras que transmitirle un mensaje, no sé si te van a creer, pero ¿cómo te expresarías para que esa persona que está sufriendo, que está mirando el canal, tenga una luz pequeña, tenue en el fondo de ese túnel oscuro? ¿Qué le dirías vos como pastor en esa cámara? Le voy a decir que este es un momento que está viviendo, pero no es el todo de su vida. De que no está solo, que Dios en primer lugar está con él y en segundo lugar, si quiere encontrar ayuda, la va a tener. Me ofrezco yo, nos ofrecemos nosotros como hijos de Dios, pero fundamentalmente algo hay siempre por delante. Esto no es el final de nuestra historia, esto lo dice el Señor. Cuando Abraham quedó dentro de su carpa en depresión, porque Dios no le está dando un hijo, porque le había prometido, Dios le aparece en el capítulo 15 de Génesis y le dice, Abraham, vení afuera y vamos a hablar afuera. Salí de tu microclima emocional y vení, mira lo que yo te voy a mostrar. Mira la estrella del cielo. Así será tu descendencia. Abraham quería un hijo y Dios le dice, te voy a dar millones. Y a veces pensamos que esa realidad que vivimos en ese momento es el todo de nuestra vida y no es verdad. Quiero que me creas de que este no es el final de tu historia. Salí de esa carpa, créele a Dios, cree lo que la palabra de Dios dice y yo sé que vas a hallar vida y vida en abundancia, dijo Jesús. Te puedo resumir, muchas cosas más puedo decirte, pero es lo que podría decir en estos segundos que me estás regalando, Mario. Gracias, Pastor Emilio Agüero. Realmente importante esto, para que en casa lo sigamos hablando. Es la idea de este programa siempre. Disfruté mucho de la charla. Te veo muy sólido, Emilio. Gracias. No te veo como un fanático, aunque alguna gente cree que soy un fanático. Sí, pero no lo soy. Vos me conocés y vas a tener... De fanático no tengo nada. Porque fanático es aquel que cree en algo que no conoce y se obsesiona con lo que no conoce. Yo conozco, Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Yo sé quién es Jesús. Yo le conozco, yo le leo. Yo tengo una relación con él. Soy un hombre débil, soy un hombre dependiente, soy consciente de mis limitaciones. Y la Biblia dice, Mario, con esto te cierro, Pablo dijo en el capítulo 4 del libro de Hebreos, que Dios cogió hombres de entre los hombres para que le prediquen. Para que estos hombres también, sujetos a las mismas pasiones que los demás, lo traten con amor y misericordia. Yo no puedo tratar con soberbia ni al homosexual, ni al ladrón, ni a nadie, porque yo soy tan pecador como ellos y necesito tanta misericordia como cualquiera. Entonces, camino en esa fe, porque la Biblia dice que el que se enalteciese caerá. Entonces, estoy buscando eso, que es la mayor virtud cristiana, la humildad. Lo más alto se humilló para alcanzar lo más bajo, muriendo en una cruz. ¿Cuánto más lo más bajo que somos nosotros? Vamos a tener que humillarnos para alcanzar lo más alto, de vestirnos nosotros mismos. Bueno, disfruté mucho, Emilio. Gracias, Mario, yo también contigo. He hablado con pastores, tanto católicos como evangélicos, siempre en la búsqueda justamente de profundizar la fe o de iniciar un proceso de fe que no es poca cosa. ¿Por qué no darse la oportunidad? ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no caminar hacia ese destino que puede ser el que nos dé esa serenidad que tanto buscamos en la vida? El pastor Emilio Agüero nos da una visión de ese escenario posible.
Gracias al pastor, gracias a ustedes y será como siempre acá en Mega TV. Hasta la próxima.